Bueno, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos hoy con la clase que nos toca a las 19. Se abre el cuestionario para los que tienen que recuperar. Creo que está en la unidad 6 también. Ricardo les mandó un anuncio hoy o ayer, con toda la información. ¿Estuvieron viendo algo de las actividades que hay propuestas? Porque yo sí las estuve viendo. Hay algunas respuestas que no están correctas. Díganme si los pudieron ver, si se les presentó alguna dificultad, estuvieron haciendo algo. Julia, ahí preguntan que a mí también me surge la duda. ¿No es el jueves recuperatorio o es hoy? Sí, pero yo estoy creída que hoy es jueves, perdón. No, no, estoy mal yo. Pensé que hoy Creo que a varios se le paró el corazón, me es parece. el jueves, perdón chicos. Yo estoy creída que hoy es jueves. Sí, hasta me hiciste dudar a mí que diera hoy. Estaba convencida de que era jueves. Se me está haciendo tan largo esto. Bueno, perdón por el susto entonces. No me contestaron lo de las actividades. ¿Las estuvieron viendo? No, no. Sí, el jueves sí hay clases, igual. Eh, hay clases igual y después tienen cuestionario para hacer. No, el cuestionario al que yo me refiero no es el cuestionario de cada unidad, sino la actividad de esta integradora que tienen que hacer y qué sé yo. Sí, la idea de los cuestionarios que nosotros les ponemos para cada unidad es que los resuelvan una vez que ya tienen como cerrada la unidad, que la tienen estudiada, que estuvieron practicando. No es la idea que arranquen resolviendo el cuestionario. Pero bueno, cada uno lo usa como quiere. Eh, bueno, respecto de lo que yo les decía de las actividades que nadie ha visto, tengo tantas cosas abiertas. Hay algunos ejercicios que están mal. Bueno, el que habíamos hecho la clase pasada, ¿se acuerdan el del gráfico con una solución de fluoruro de hidrógeno que pedía que calculemos la K? Bueno, ese resultado nosotros lo calculamos y no coincidía con el que proponía la actividad. Y después hay uno que creo que hay que elegir las respuestas correctas. El ejercicio 8 de las actividades propuestas, las respuestas correctas aparecen como la D y la E, y en realidad la E no es correcta. Eh, es la D y otra más, búsquenla, después me dicen cuál les parece a ustedes que es la correcta. Les anticipo que la E, que es una de las que aparece ahí, no es correcta. Eh, Sí, en el cronograma parece que no hay, pero en realidad hay, Juan, ¿no es cierto? Eso fue la nota que mandó Ricardo, que había actividades normales. No leí que no hay clases. Sí, sí, hay clases normal. Claro. ¿Y Porque cuáles recuperar son creo que son pocos y además es fuera de horario de las cursadas. Así claro, dijo. en el anuncio que él había mandado decía que no había suspensión de actividades, que teníamos todas las clases normal y a las 7 se abría el cuestionario para los que tengan que recuperar. El segundo parcial es el 1 de julio. El 1 de julio es el segundo parcial. Así que tenemos que terminar con esto. Bueno, arrancamos ¿con qué? ¿Con algo de buffer? Sí, creo que teníamos, porque después la próxima quedaría electrólisis, electrólisis que no, lo de informática no lo dan. Mm, Estaba mirando los ejercicios de buffer a ver cuál sirve. sí. Porque la presentación no da para mostrarla. Es muy teórico, me parece.
acá está el ejercicio 21 de la guía que podríamos por ahí arrancar con eso. ¿Se acuerdan que un buffer era una solución que tenía la capacidad de amortiguar los cambios de pH? Espera, que hay consultas en el coso. Ah, no, eso ya lo contestaba. Amortiguar los cambios de pH que se producirían por agregado de una base o un ácido. Si ustedes agregan un ácido a una solución, todos los protones que agreguen de ese ácido van a ir a modificar directamente el pH. Como los cambios de pH son muy importantes o tienen mucho efecto, sobre todo sobre los sistemas biológicos, se han desarrollado sistemas que evitan esos cambios de pH. Y esos sistemas, que se llaman buffer, están siempre formados por un ácido o una base débil y su sal conjugada, ¿sí? Y su sal ácida o básica respectiva conjugada. ¿Eso qué hace? Que en el equilibrio nosotros tengamos recursos de los dos lados de la doble flecha. Ahí les voy a compartir la pantalla. Aguárdenme un momentito, a ver si les puedo mostrar lo que quiero. Acá. Un momento, ya estoy. Fíjense en esto que les voy a compartir ahora. Este no es, este no es, este no es, es este. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Perfecto. Bueno, ustedes tienen este equilibrio, que es el del ácido acético, siempre más o menos los ejemplos se repiten. El ácido acético en una solución acuosa, ¿no es cierto? El ácido acético es un ácido débil que tiene un valor de constante y que se los indica acá arriba. Y en solución acuosa, entonces ustedes pueden observar el equilibrio ¿sí? El ácido acético en equilibrio con el anión acetato y el catión hidronio. Cuando nosotros tenemos un buffer, nosotros formamos un buffer, ponemos el ácido acético y ponemos una cantidad de la sal conjugada, ¿sí? El anión acetato que proviene de una sal. Ustedes recuerdan que todas las sales en solución acuosa están completamente disociadas en el anión y el catión, ¿sí? Entonces, si yo pongo una sal en agua, voy a tener por un lado el anión acetato y por otro lado voy a tener los cationes sodios. Y si además a esa misma solución le pongo el ácido débil, el ácido acético, entonces voy a tener este equilibrio, pero en este equilibrio los componentes de cada uno de los lados de la doble flecha vienen de lugares distintos. El ácido, sin duda, va a venir del ácido que yo agrego, pero este acetato, este anión, no va a venir de la disociación parcial del ácido acético, sino que es el que provee la sal. Esto hace que nosotros, frente al agregado de una base o de un ácido, podamos movernos en dos direcciones o podamos consumir elementos de cualquiera de los dos lados de la igualdad sin modificar el pH, ¿sí? Si yo agrego ácido externamente, esos protones que agrego van a utilizar el anión proveniente de la sal y van a formar ácido acético, ¿sí? En cambio, si yo agrego una base, la base, los oxidrilos de la base
van a reaccionar con los protones del ácido para formar más acetato, ¿sí? Entonces yo me puedo mover de acá para allá o de allá para acá y siempre voy a tener resto de manera que no se me modifique la concentración de protones de acá. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Esto yo no lo voy a lograr que no se modifique más allá de este equilibrio. ¿Cómo lo logro? Bueno, utilizando la reserva que tengo de esto que viene de la sal o todo el ácido que tengo que viene del mismo ácido que forma el buffer. Entonces, ¿cómo calculamos el pH de un buffer? Eso lo vieron en la teoría. Ustedes pueden plantear el equilibrio para esta situación. Cuando ustedes arrancan la formación del buffer, ponen una determinada concentración de ácido, ¿sí? El agua, que va a estar en la solución y que no la consideramos nunca, y este anión, que va a ser la concentración de la sal que yo ponga. Esto en un estado inicial, ¿no? Si lo quieren plantear en términos de equilibrio, como planteábamos las cosas. Cuando se alcance el equilibrio, ustedes van a tener una concentración de ácido CA menos lo que se haya disociado, ¿sí? Podemos ponerlo, menos X, y van a tener una concentración de sal que va a ser CS más lo que se haya disociado y una concentración de protones que va a ser X, ¿sí? X va a ser despreciable frente a las concentraciones de ácido y de sal que yo utilicé para formar el buffer, ¿sí? Imagínense que esto va a andar en el orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 o incluso 10 a la menos 5 y las concentraciones de sal y de ácido van a ser a todo trapo del orden de 10 a la menos 1, ¿sí? 0,1, 0,15... 0,20, ¿sí? Van a estar en el orden de 10 a la menos 1. Entonces esto es perfectamente despreciable. Cuando ustedes calculan el equilibrio o quieren averiguar la concentración de protones en el equilibrio, lo que hacen es reemplazar en la constante. K va a ser igual a la concentración de protones, que es X, por la concentración del anión, que la vamos a poner como CS, dividido la concentración del ácido, que la vamos a aproximar a CA. ¿Sí? Entonces, si de esa ecuación despejan X, tienen la concentración de protones y con eso pueden calcular el pH. ¿Se entendió? ¿Se me escucha? Porque hay un silencio como que me abruma un poco. ¿Se escucha? Se escucha. Lo otro no sé. ¿No se entiende nada entonces? Sí, sí, va bien. Lo que pasa es que si no leyeron o no fueron bien con el teórico. Bien. Entonces, la concentración de protones X la podemos calcular como la constante de acidez del ácido débil multiplicada por la concentración del ácido sobre la concentración de la sal. ¿Mm? Esa es la fórmula general para calcular la concentración de protones. Después van a ver que tienen, si aplican, en la teoría se las da Ricardo, si ustedes aplican acá al menos logaritmo, la función P a ambos lados de la igualdad, les va a quedar que el pH es el pKa, allá. Y acuérdense que la suma, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿sí? Entonces acá me quedaría menos el logaritmo decimal de la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. No, perdón, le di vuelta. La concentración del ácido sobre la concentración de la sal. ¿Mm? Y como se las da Ricardo, cambia este signo menos por un signo más
Y eso lo logra invirtiendo el cociente, poniendo el denominador en el numerador y el numerador en el denominador. Hacer eso es lo mismo que multiplicar esto, elevar esto a la -1, ¿sí? Y si ustedes tienen la potencia, un logaritmo de una potencia, es como que bajan la potencia multiplicando acá, y por eso les queda que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. Eso es aplicar las propiedades de los logaritmos. Si no las recuerdan, bueno, acuérdense de esta ecuación que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, frente a este problema, tenemos que calcular el pH de 1 litro de cada una de las soluciones reguladoras que se preparan disolviendo en agua. Por un lado, 5,6 gramos de benzoato de sodio y 12,2 gramos de ácido benzoico, que tiene este valor de Ka, y la otra solución es un buffer básico que preparan disolviendo 3,1 gramos de metilamina y 3,38 gramos de cloruro de metilamina. Y les da como dato la pKb. Entonces, lo primero que deberían hacer acá es calcular la concentración del benzoato de sodio. Para eso, tienen que recordar lo que vimos en soluciones. Nosotros las concentraciones para calcular los pH, acuérdense que eran concentraciones molares. Entonces tenemos que saber la concentración molar de el ácido, que es el ácido benzoico, y de la sal, que sería el benzoato de sodio. La masa molar relativa del benzoato de sodio, vamos a ponerle así, benzoato de sodio. ¿Cuánto es? ¿Alguien puede calcular? 144. Bien, la masa molar relativa de esto es entonces 144 por mol. O sea que, ¿cuántos moles tengo si yo pongo 5,76 gramos? $0,04. Bien, tienen 0,04 moles. Como estos moles están en 1 litro de solución, entonces la concentración del ácido, la concentración del ácido es directamente 0,04, ¿estamos de acuerdo? Porque son esos moles en 1 litro de solución. Ahora, la masa molar relativa del ácido benzoico, ¿sí? 122. 122, bien. 122 gramos por mol. Entonces, ¿cuántos moles puse yo en la solución? Si puse... 0,1. 0,1. Bien, 0,1 mol. Y como los puse en... Perdón, esto es la concentración de la sal. El benzoato de sodio es sal. Entonces, como eso lo puse en 1 litro de solución, la concentración del ácido va a ser 0,1 molar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculan el pH? Bueno, pueden usar la ecuación que les acabo de decir. El pH va a ser igual al pKa. El pKa no es otra cosa que el menos logaritmo de Ka. Ka vale 617 por 10 a la menos 5. Así que pKa, ¿cuánto vale? ¿Cuánto era el Ka? Perdón, no alcancé a ver. Ay, perdón, ya lo saqué muy rápido. Ahí lo pongo otra vez. 6,17 por 10 a la menos 5. 4,21 aproximadamente. Perfecto. 4,21. Ay, estoy escribiendo en cualquier lado.
421. Esto lo tenemos que hacer más el logaritmo decimal de la concentración de la sal, 0.04, dividido la concentración del ácido, que es 0.1. ¿De cuánto es el pH de la solución buffer? 3,81. ¿Perdón? 3,81. Bueno, ¿sí? Así tienen que hacer para calcular el pH de un buffer. ¿Qué pasa en el caso B, donde tienen un buffer básico? ¿Qué es lo que van a obtener? pOH. Bien, pOH, ¿sí? Porque el equilibrio acá no va a liberar protones, sino que va a liberar oxidrilos. Ustedes tienen. Vamos a hacerlo. Ahí. Ay, Dios. El equilibrio este es, esto va en 4, con agua les da esperen, un momentito. Esto lo sacamos. Esto me queda con una carga positiva. Y acá les queda un oxidrilo. Bien, entonces, esta es la base. Ahora no van a tener concentración del ácido, sino que van a tener concentración de la base. La constante no es una constante ácida, sino que es una constante básica. Y ahora X, lo que va a representar no va a ser la concentración de protones, sino que va a ser concentración de oxidrilos, ¿sí? Y acá lo que van a obtener entonces, como dijo el compañero recién, es el pOH. Todo lo demás es igual, solo que ahora van a tener pOH, ¿sí? Lo resuelven de la misma manera, calculan la concentración de la base, la concentración de la sal, calculan pKb y con eso calculan el pOH y una vez que tienen el pOH sacan el pH. Es el mismo procedimiento, nada más que tienen un pasito más, que es restarle a 14 el pOH para obtener el pH. ¿Sí? Hay algunos problemas donde les dice que calculen los pHs después que agregan ácidos o que agregan bases. Por ejemplo, este de acá, el ejercicio 22. Les dice que preparan una solución reguladora. A ver, vamos a ver este problema. Quiero que lo resuelvan ustedes también. Piénsenlo. Ah, lo saqué. Mírenlo, piénsenlo y lo vamos haciendo. Tienen un buffer básico que preparan utilizando amoníaco y cloruro de amonio. Y no lo preparan a partir de las drogas sólidas, como en el caso anterior, que pesaban una cantidad y una cantidad, sino que lo preparan a partir de dos soluciones que tienen concentración 1,20 molar para el amoníaco y 0,6 molar para el cloruro de amonio.
Vayan pensándolo mientras yo organizo la resolución. Piensen pensando que es concentración, que es por litro. Uy, esto se... ¿Cuánto le vayan resolviendo? ¿Cuánto da el pH de esto? ¿Y cómo calculan? ¿Cómo lo calculan? Esto. La ecuación ya la conocen porque es la misma, es la de Henderson-Hasselbalch. A ver, ¿cuál es la concentración del amoníaco que ustedes utilizan? ¿O cómo calculan la concentración del amoníaco en el buffer? Hay que hacer una regla de 3. A ver, decime cuál. Acá todo se resuelve con regla de 3 o casi todo. ¿Cuál regla de 3? A ver. Yo no sé si entendí mal, pero si en 1 litro tenemos 1,20 molar, en 200, Ah, sí, me gusta cómo vas. En 1000 mililitros tenemos 1,20. 1,20. Entonces En 200, 200, muy bien, 200 mililitros, vamos a tener una cantidad X igual a 0,24. 0,24. 0,24 moles. Bien, ¿y ahora? Y era lo mismo, pero con la otra. Bueno, hacemos lo mismo con la otra. Tenemos en 1000 mililitros 0,6 moles. Y de esto usamos en realidad 300 mililitros. Así que vamos a tener 0,18. 0,18 moles. Bueno, y ahora, ¿cuáles son las concentraciones? 0,24 y 0,18. Pero la concentración no cambia en el volumen. No tiene nada que ver. O Bueno, sea, pero se esa están bien. mezclando concentración es los un litro. volúmenes. O sea, si yo Ah. saco 200 mililitros mal. va a tener lo mismo. Sí, pero le estás Claro, sumando a a 300 ver. más. La proporción va a seguir siendo la misma. Exacto, la proporción va a ser la misma. Lo que pasa es que el volumen final no es el mismo. Porque yo tomo 200 mililitros y en esos 200 mililitros tengo 0,24 moles. Ahora, esos 0,24 moles, ¿en qué volumen final los pongo? No los llevo a 1000 Los mililitros. mezclados serían 500. Exacto, exacto. ¿Sí? Entonces ahora yo tengo 0,24 moles de amoníaco. Me queda al revés otra vez la regla, siempre me quedan al revés. Estos ahora los tengo en un volumen de 500 mililitros. Si yo quiero saber la concentración, necesito saber cuántos moles voy a tener en 1000 mililitros. ¿Sí? Y en 1000 mililitros, ¿cuántos moles tengo? El doble. 0,48. El doble. ¿Sí? Voy a tener 0,48 moles. Y como esos son los moles que están en 1000 mililitros, esa es la concentración molar de la solución. Fíjense que la concentración cambia
pasó de 1,20 a 0,48. ¿Por qué? Porque yo la base la estoy diluyendo, solo que no la estoy diluyendo con el solvente puro, como hacíamos normalmente, sino que ahora la estoy diluyendo con una solución de la sal, ¿sí? Pero el efecto es el mismo, yo la base la estoy diluyendo. Y lo mismo me va a pasar con el queridísimo, con la sal, con la queridísima sal, ¿sí? Yo tenía en 300 mililitros 0,18 moles, entonces ahora esos 0,18 moles no están más en 300 mililitros, sino que van a estar en 500 mililitros, que es el volumen final de la solución. En 1000 mililitros voy a tener el doble, 0,36. 36. Esa es la concentración molar. ¿Sí? Y ahí sí se puede usar la fórmula de pH. Y ahora sí, una vez que ya calcularon las nuevas concentraciones de la base y de la sal, usan la ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular Ahí se el calcularía el pH. pH porque te da. El pH, perdón, porque te da El KB. pH, exacto. Profe, Calculan ¿por qué lo tenés en 500 mililitros? porque yo tomé de amoníaco, tomé 300 Toma. mililitros nada más, ¿sí? En 300 mililitros tengo 0,18, no, perdón, lo estoy haciendo al revés, 200 mililitros, ¿sí? De amoníaco. Cuando yo tomo 200 mililitros de amoníaco, lo que estoy tomando en definitiva son 0,024 moles. Pero eso después lo tengo en un volumen final que es de 500, porque es el volumen final que resulta de mezclar el amoníaco con el cloruro de amonio. ¿Mm? El volumen final en el que voy a poner estos 0,24 moles van a ser los 200 en los que estaban originalmente, más los 300 que son los de la otra solución con la que estoy mezclando al amoníaco. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien, este es un paso que muchas veces se lo saltean cuando están resolviendo los problemas y usan directamente las concentraciones que les da el enunciado. Y muchas veces la diferencia de pH a veces no es la misma, más se usan volúmenes iguales porque la dilución es la misma tanto en la base como en la sal. Pero la capacidad reguladora del buffer sí se ve modificada. Entonces, es importante que hagan primero el cálculo de las concentraciones y después recién calculen el pH. Ni hablar que si usan volúmenes distintos de la base y de la sal, la modificación en la concentración es diferente para uno que para el otro. ¿Sí? Entonces, siempre recalculen las concentraciones. Bien, llegamos acá, saben las concentraciones, usan la ecuación de Henderson-Hasselbalch y calculan el pH. Ahora, en el enunciado B, ¿quieren que lo hagamos al cálculo de pH? Sí, vamos a hacerlo, así tenemos para comparar. Mejor hagámoslo. Vamos a buscar la ecuación arriba y ustedes me dicen el resultado. Esta era. El pH es el pKb menos el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración de la sal. Díganme de cuánto es el pH. Para sacar pKb era menos logaritmo de De KB solo. KB, espera que te digo cuánto vale KB. 1,8 por 10 a la menos 5.
¿Alguien lo tiene el resultado? 4,61 me dio, puede ser. Ah, a mí también, me dio lo mismo. No, hay algo que está muy mal, porque estamos haciendo un pH. Ah, está bien, está Ah, bien. pero es pH, sí. Es pH 31, todavía. esto es pH. Entonces el pH les va a dar, 14 menos eso. sí, 9,39. 9,39. Bien. ¿Era lo que decía la resolución del problema, más o menos? Sí. 9,40, perfecto. Ahora, lo que nos pide es que calculemos el pH cuando se agregan 0,04 moles de ácido clorhídrico. Vamos a ver, ¿cómo harían eso? Cuando ustedes agregan ácido, ¿qué es lo que van a tener? Es como que introducen, ustedes habían alcanzado una concentración de equilibrio, ¿sí? Que es la que nosotros despejamos, donde tenían la concentración de oxidrilos que habían calculado, la concentración de la sal y la concentración de la base. Cuando ustedes agregan esta cantidad de moles de ácido clorhídrico, ¿qué están agregando, en definitiva, que nos interese para el equilibrio este? Ácido, ¿no? Hidróneo. Sí, hidronios, Sí. perfecto. Esos hidronios van a reaccionar ¿con quién? ¿Quién acepta los hidrógenos? Sí, la base. El amonio, ¿no? Bien, para formar, ¿qué? Tampoco me mates tanto, perdón. Dale, no tengas miedo, contesta cualquier cosa, no pasa nada. Venías bien de lo que dijiste recién. Era sodio, ¿no? Una cosa así. Me acuerdo haberlo leído en algún lado, pero bueno, no sé de dónde sale, perdón. Bueno, nosotros podemos pensar que estos hidrógenos, estos protones, estos hidronios que estamos agregando, van a reaccionar con el amoníaco para generar más amonio. ¿Sí? Se va a consumir más base y se va a producir más sal. Entonces, si nosotros teníamos una concentración de base que era Cb, una concentración de amonio que era CS y una concentración de oxidrilos que era, bueno, le habíamos puesto X, ahora le podemos poner un valor directamente, que es el que haya salido de ahí, supongan un valor. No quiero poner X porque después voy a usar X otra vez. Y. Entonces, cuando yo agregue el ácido clorhídrico a la concentración de la base, le voy a tener que restar, o a los moles de base que tenga acá, que ya sabía cuáles eran. Los moles de base que yo tengo son 0,24, ¿no es cierto? Entonces acá voy a tener 0,24 menos los que se van a consumir porque yo le agregué ácido. ¿Cuántos se van a consumir por el agregado del ácido? Si Los va perdí, X, ¿cierto? no sería, porque no. Sería X, bien. Pero yo sé cuántos moles agregué. Bueno, en ese caso sí, el 0,04. Acá lo sé, es 0,4. Entonces, de base, cuando se restablezca el nuevo equilibrio, voy a tener los que tenía al principio, que eran 0,24, menos los que se hayan consumido como consecuencia del agregado del ácido. Y de amonio, voy a tener los que tenía al principio, que eran 0,18, más
los que se hayan formado como consecuencia de el agregado de el ácido, ¿sí? Que van a ser, ¿cuántos? Los mismos. Los mismos, ¿sí? Toda la base que se me consume es la que aparece como amonio, ¿sí? Y entonces ahora, para calcular la nueva concentración de oxidrilos que se va a formar como resultado del restablecimiento de un nuevo equilibrio, hago lo mismo. Recalculo las concentraciones. Ahora yo, los moles de amoníaco que tengo en 500 mililitros ya no son 0,24, sino que son 0,20. Así que en 1000 voy a tener 0,4. Los moles de amonio que tengo ya no son 0,18 en medio litro, sino que van a ser, ayúdenme con la cuenta, 0,22. Y entonces la concentración va a ser 0,44. Y con estas nuevas concentraciones, 0,4 para la base y 0,44 para el amonio, recalculo el pH, ¿sí? Usando la misma ecuación. ¿Cuánto me da ahora el pOH? $4,78. Bien, 4,78. Y entonces el pH me va a dar 9,22. 0,22. Fíjense que no se modifica prácticamente en nada el valor de pH. Ahí lo subo, Por el agregado de 0,04 moles de ácido, el pH cambia en ni siquiera un punto, un poquito más de un punto, menos de 2 puntos. Menos de 0,2 puntos, perdón, ¿sí? Esa es la gracia del buffer. Si ustedes agregan 0,4, vamos a hacerlo acá aparte. Si ustedes agregan 0,04 moles de protones al agua pura, a medio litro de agua pura, en vez de agregarlo a medio litro de buffer como tenían acá. ¿A cuánto pasa cuánto se modifica el pH? De 7, que es la del agua pura, a el resultado de esto. ¿Saben cómo calcular eso? ¿Se dan cuenta? Si yo agrego 0,04 moles de protones o de ácido clorhídrico a medio litro de agua, en un litro de agua voy a tener ¿cuántos moles? Si yo tengo estos en... 0,08. Claro, 0,08. Y la concentración, no tengo quien me ataje esos protones que estoy agregando, entonces van directamente al agua. Esto me da 0,08. Y esta es la concentración molar del ácido, ¿sí? Y si yo tengo una concentración molar de 0,08, ¿de cuánto es el pH? El pH acá lo calculo como el menos logaritmo de la concentración molar de protones, que es 0,08. ¿Cuánto les da eso? 1,09. 1,1 sería, más o menos. 1,1. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo agrego estos moles de protones a medio litro de agua, el pH pasa de ser 7 a ser 1,1. En cambio, si agrego esta misma cantidad de protones a medio litro de un buffer, el pH pasa de 9,39 a 9,22. Prácticamente no se modifica. ¿Sí? Esa es la función que tienen los buffers. Hacer que frente al agregado de ácidos o de bases, el pH no sufra una modificación drástica como sufriría si no tengo buffer. Profe, ¿y ahí cómo calculaste el pH? ¿Acá?
No, no, arriba. Acá Sí. sacamos el pOH usando la ecuación de Henderson-Hasselbalch y después estamos a 14. Ah, joya. Bien, esperen que les abro, sí que se estaban quejando ahí que no tenían lo mismo sucede cuando ustedes agregan una base, ¿de acuerdo? Ahora, cuando agregan 0,04 moles de oxidrilo, ahora el juego es al revés. Los oxidrilos me van a consumir los protones que tiene el amonio, ¿sí? Entonces yo a los 0,018 que tenía, le tengo que restar los 0,04 moles de hidróxido, ¿sí? Y esos oxidrilos que yo agrego y que consumen los protones del amonio se van a transformar en amoníaco y agua. Entonces de amoníaco ahora voy a tener que sumar esa cantidad de sal que se consumió, ¿sí? Y bueno, se va a formar un poco más de agua, que no va a llegar ni a diluir un poco más la solución, ¿sí? Pero entonces la idea del buffer es, si yo agrego base, consumo esto y genero esto. Y cuando yo agrego ácido, consumo base y genero sal. Entonces estoy jugando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, según me convenga, modificando este cociente, ¿sí? Y este cociente se modifica en una función logarítmica, o sea que se modifica muy poquito, por eso es que los cambios de pH no son tan drásticos. Bueno, lo pueden hacer. Piénsenlo conceptualmente, chicos, porque eso lo ideal sería razonar la fórmula, la reacción. Pero si lo piensan conceptualmente, ustedes tienen una base y le agregan ácido en el cociente, lo que va a aumentar va a ser la cantidad de sal, que lo pueden ver en la reacción, y va a bajar la base. Y si ustedes le agregan una base, hidróxido, lo que sea, obviamente lo que va a aumentar es la cantidad de base, le están agregando base, y se va a consumir la sal. Lo contrario, o sea, o igual, análogo, cuando tiene una reacción ácido, un ácido. Si le agregan ácido, obviamente, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la concentración de ácido y va a disminuir la de sal. Y si le agregan una base, se va a consumir ácido y se va a producir más sal. Conceptualmente, lo contrario, justamente lo que pasa. Sí, creo que esta no habló casi nadie, o entendieron mucho menos, o... Quedaron apabullados, o los confundí mucho. No, lo que pasa es que ya estamos sobre las unidades finales y arrastra todo lo anterior. Arrastra soluciones, arrastra equilibrio. Tienen que tener estudiado casi todo para ir siguiéndola a la unidad y la materia. La mayoría creo que nos pasa lo mismo, que estamos todos cansados ya y Sí, sí, por sí, ahí como llega que al cuesta un final poco y más. se pone muy complicado. Claro, sí, pasa eso. Pero bueno, vamos, un esfuercito más y ya terminan. Falta una unidad más, nada más, no es tanto. Bueno, ahí les puse la contraseña de la asistencia. Si quieren, ¿De dónde? no, nada, en la sesión respectiva. Es buffer la contraseña. Ahora Juan se las pone en el chat. Era fácil, ¿no? Ah, perfecto, gracias. Sí, estaba fácil. Estaba para adivinar. La escribo por si la escriben mal. Tengo el cronograma. El jueves también está destinado a esta unidad, ¿no es cierto? Y con electroquímica empezaríamos el 21. El martes que viene. Ajá, 22. el 22, el martes 22. ¿Qué quedaría? 22, 24 y 29. Tres clases para eso. Sí. Y el jueves, entonces, ¿qué?
repasar esto, hacer algún ejercicio. Sí, podemos hacer otro ejercicio más, o si querés, nos separamos Ujú. y ustedes ven lo de hidrólisis que los chicos no. Dale. Bueno, dale. Repasamos eso, más hidrólisis, y bueno, y vos con informática repasás directamente. Claro, sí, nosotros tenemos un repasito. O no sé, le preguntamos a los chicos si quieren. Bueno, no, hacemos así. No vamos a pedir ninguna opinión. Vamos a poner nuestra voluntad. La clase que viene nos separamos. La comisión 3 entra por Zoom con Juan para ver lo de hidrólisis. Y los chicos de informática entran por Meet conmigo para terminar de cerrar la unidad. ¿Estamos? ¿A la misma hora? A la misma hora, por distinto canal. Bien. ¿Alguna pregunta más de esto? Vamos a después hacer algún otro problema, pero antes de continuar, para la próxima clase traten de mirar los problemas, de resolverlos, así ven todo lo que no les cierre y lo podemos discutir en la clase y no les queda colgado. No sé, no estoy mirando el chat, pero no hay ninguna pregunta. Ah. A ver, se me fue. Después quise abrir el chat, se me fue la unidad que sigue, la que sigue, ¿qué? Electroquímica, pila. Sí, es redox, reacciones redox y, bueno, equilibrio redox. Serían pilas y celdas electrolíticas. ¿Hay alguna otra cosa que no demos los de informática? Así aunque sea me pongo contento, no sé. No. Solamente esto, de la unidad 10 ven todos lo mismo. De la unidad 10 es todo lo mismo. La unidad 10 igual no es difícil, van a ver que no les resulta para nada complicada. Me parece que esta es la más compleja, en la que más se pierden y por ahí en la que más pifian un poquito. Después la otra no, la otra es fácil y las anteriores también son muy sencillas. Así que pónganse el miércoles y el jueves a resolver los problemas que están propuestos y nos sacamos las dudas y cerramos la unidad. ¿Les parece? No sé, si no tienen más dudas, yo los dejo que sean libres. No sé, Juan, si vos tenés algo Sí. para agregar. No, alguno rinde mañana, qué sé yo. Pónganse de acá el jueves, así repasamos ejercicios de esto. Porque bueno, creo que hoy mucho no se nota que están cansados. Repasen bueno, miren los resueltos, repasen, traten de hacer alguno y traigan dudas. Repasemos bastante el jueves. Perfecto, profe. Muchas gracias. Por la rúbrica, sí, la vamos a volver a subir. Yo la tengo que completar y tenía que corregir algo en la comisión de informática y las vamos a volver a subir. No les puedo asegurar que para el jueves esté lista. Voy a hacer todo mi mejor esfuerzo, pero no sé. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Qué Listo, gracioso. nos vemos. Me gusta el chiste químico. Chao, Nos chicos. vemos. Nos vemos, profe, gracias.